Lo pones. Bienvenidos a La Chirinola, donde analizamos, opinamos y platicamos sobre la historia, la política y las noticias que sucedieron en esta semana. Y para analizar el día de hoy nos acompaña mi gran amigo Fernando Villarreal. Mi querido Manuel Serrano, qué gusto. Ya se extrañan los viernes, son viernes de placer, ¿no? Como que conjunta muchas cosas, escogiste yo creo que el día más adecuado. Pues ¿no? es cuando se terminan de conjuntar la semana política, porque acuérdate que los burócratas trabajan de lunes a viernes. Sí, claro. Entonces es cuando se termina de conjuntar toda la información de la semana administración y de la podemos información. analizarla también. Oye, pero más que nada eso, también aparte el viernes por default da un ingrediente extra a la emoción, ¿no? De las personas, ¿no? Por el fin de semana, Sí. y luego los acontecimientos que se vienen el fin de semana. Así es. Y luego viene el 14 de febrero, que mucha gente 14 de va febrero. a celebrar este fin de semana. Entonces también yo creo que va a Sí, tener sí. su valor ahí. Dicen las malas lenguas que se celebra más el 13 de febrero que cuando que hicieron una encuesta Sí. y un análisis, güey, que donde más se saturan los hoteles y moteles son los 13 de febrero. Qué loco, güey. Pues ¿Y sabes por qué, verdad? sí, claro. Claro. Te podrás imaginar. Sí. Entonces, Muy si se malvado. desaparecen ahí las personas más íntimas personalmente ahí de cada uno, pues quiere decir el 13 de febrero, pues ya sabes por dónde vas. Así es. También un fin de semana bastante deportivo. Viene el Super Bowl. Viene el Super Bowl. ¿A quién le vas? Fíjate que me tocó en la quiniela las Águilas de Filadelfia. Y sí me gusta cómo han estado jugando. Muy bien. Sí me gusta. Yo voy con Kansas City. Bueno, sí. Yo creo que deberíamos de meterle un desayunito ahí, ¿no? Estaría bueno, entonces Órale. aquí lo hacemos público. Órale. Órale. Luego. Un desayuno, yo voy con Patrick Mahomes. No tú vayas a con salir Jalen como Hurts. en esas apuestas pasadas que cuando vivíamos en la Ciudad de México que apostaste una comida, una cena en No, yo no la aposté. Sí, que ganaste, que metiste la... Ah, sí. Que le apostaste a un buen amigo, ya Sí. que es funcionario de Juárez, Sí. que era apostar meter una canasta con un balón de fútbol americano de cancha a cancha, Así es. y que cayó. ¿Pero qué restaurante era? En el Aupiot de Cochon. No, era la pata de cochino, no. No me acuerdo. No, dónde era otro muy famoso, muy bueno. No me acuerdo, pero también te acuerdas que en ese entonces me gané un viaje al Mundial. Al Mundial. Sin no ganármelo metiéndole un gol al portero Sí, robótico. No mames, güey. Y no lo ganamos porque no teníamos la tarjeta del banco. De Santander. No me acuerdo qué Sí, banco era el que participaba. Santander. Que la metiste en el lugar más pinche. O sea, había nomás una posibilidad o dos de cómo de meter la pelota y la clavaste, ¿verdad? Sí, güey, y todo el mall festejó ahí Festejó. en esa actividad y no nos ganamos Y nada. era como el tercer tiro, ¿verdad? Sí. Era ya 3 oportunidades, Eran ¿verdad? 3 oportunidades. Sí, cierto, estuvo muy Creo que nos cabrón. dieron 3 porque estábamos jugando como porque Sí, no teníamos sí. tarjeta, sin premio Plaza ni nada. Universidad, ¿no? Sí, pero pues ya, Ujú. era nuestra oportunidad de haber ido a Rusia. Oye, hablando de deportes, nomás para un preámbulo. Sí, claro. ¿Cómo viste que en esta semana se rompió el récord de más puntos anotados en la historia de la NBA por LeBron James con los Lakers de Los Ángeles? Le rompió el récord a Karim Abdul-Jabbar. ¿Desde qué año más o menos Pues era ese imagínate, récord? Karim jugó en los 80s, 70s, 80s, se retiró como por ahí de los principios de los 90s o últimos de los 80s. Pues ya tú irás. Más de, creo que 34,000 puntos, algo así. 38,000 creo que vi que eran. Sí, Oye, 38. y hay una foto icónica, ¿no? Digo, es una gran hazaña. Yo creo que LeBron James ha vivido en el escándalo mucho tiempo y no le han podido reconocer que es un gran jugador. Pues es que a lo mejor que como toda la mayoría crecimos con... es que yo siento que es un tema muy generacional. Porque nosotros que estamos en la época, tu servidor que está en la época de los 90s y para arriba, pues le tocaron las épocas 80s y 70s, que dio una trayectoria del básquetbol pues muy importante, ¿no? Una evolución muy importante. Y pasas de Karim Abdul-Jabbar, el Magic Johnson, el Dr. J, No, pues el Dream Team que fue a las Olimpiadas. Sí, todos sí, eran sí, totalmente. estrellas. Y eran épocas de los 90s. Y esta generación, pues ya no te gusta lo nuevo, ¿no? Te vuelves al mismo punto, te vuelves más nostálgico, güey.
Y pues bueno, hay mucha gente que le gustó. Pero a lo mejor les preguntas a las nuevas generaciones, los niños de 10, 12 años, Sí. que cuando tú te gustaba el fútbol americano decías, pues te gustaba Joe Montana o Dan Marino, y te hablaban de alguien ahora nuevo, pues no te gusta. Ok. Y Como el tema de Brady, ¿no? Que todo el mundo sabemos que es excelente. Yo creo que hasta ahorita nadie lo va a igualar, pero bueno, te quedas casado con el pasado. y es como ese gran debate de Pelé Maradona contra Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, quién es el mejor del mundo y los más grandes dicen que nunca va a haber nadie como Maradona o como Pelé. ¿Y cuál te gustó más? Híjole, pues es que yo soy más contemporáneo porque a mí no me tocó ni Maradona ni Pelé. Pero Y de ellos dos. de ellos dos yo creo que Pelé, creo que... Yo me voy multifacético de Maradona. Lo que pasa es que No Maradona era un mames. rockstar y eso sí. Sí, sí. Es que en todos no tenían medias tintas, güey. Sí, sí, sí. En excesos era excesos, güey. O sea, y esas etiquetas, pues bueno, güey. Y la forma en que llega a ganar en el Mundial del 86. Oye, cómo se enfrenta contra el polémico juego contra Inglaterra, ¿no? El Sí. tema de las Malvinas, güey. Sí. Todo el tema cultural, político, social, enfocado nomás en un partido, güey. Sí, En una semifinal, ¿no? sí, muchas circunstancias históricas ahí, incluso pues Muchas ahí pasiones. la mano de Dios fue La en mano de ese Dios. mundial. No, y aparte, ¿cómo lo ganas, güey? Sí. Oye, los dos goles más sorprendentes, Sí, ¿no? los más emblemáticos. Emblemáticos. Sí, sí, Que no nomás fueron de ese mundial, que trascendieron muchísimas generaciones. así es. Pero el de media cancha, ¿no? Sí, que se burla medio mundo, Medio mundo. mete gol. Y la mano y de la Dios. mano de Dios, así es, fue en Sí. ese mundial. Así es. Y bueno, volviendo al tema del básquetbol, LeBron está al mismo nivel que Michael Jordan o está escalones abajo de Michael Jordan. No, para mí, no, escalones abajo. ¿Sí? Sí, no. Es el segundo mejor jugador de la NBA. Pues En la yo, historia. no, yo lo pondría hasta terceros, cuartos. ¿En serio? Sí, o sea, es que también tiene que ver mucho las actitudes, el mismo personaje. A pesar de que... Acabas de decir exactamente lo mismo de Maradona. Sí, pues bueno, es que cada quien te das con diferentes perfiles, pero no, por mucho yo... Y eso que era anti Michael Jordan, pero la verdad, pues ahorita le sé reconocer. Y la verdad me enamoré mucho de él como persona y por historia a partir del último baile. Sí, La The serie. Last Dance The Last de Dance, Netflix. sí, Sí, no gran mames. serie, Sí, gran no mames. serie. ¿No? No, O y sea, cómo- muy nostálgico porque capturan así los 90 exactamente todo, güey. Sí, Los todo. carros. Y es que fue totalmente mi época, güey. Sí. O sea, yo crecí con esa época del Dream Team. Y luego cómo jugó en Barcelona 92, que los patrocinaba Reebok. Y las rivalidades que existían, ¿no? Contra Detroit o contra que era una Pues muerte. cómo hicieron un lado a Isaiah Thomas, ¿no? Pero, oye, cómo me gustó mucho la estrategia del vato que lo patrocinaba, obviamente, Nike, y le caían gordo Reebok. Y pues, obviamente, Reebok patrocinó las Olimpiadas de los Juegos Olímpicos del equipo de Estados Unidos, güey. Y que dijo, pues, ¿cómo me los voy a chingar? Y sale con la bandera de Estados Unidos tapando el logotipo Sí. de Reebok. Qué cabrón, Sí. güey. Qué cabrón. Y también existe una historia sobre cómo Nike, a través de Michael Jordan, se convirtió en la empresa que ahora es. O sea, realmente Nike mames, o sea, no figuraba como marca deportiva oye, hasta Michael Jordan. pero fíjate, yo hay veces, yo no sé si las marcas y el recurso mueven al sistema o es coincidencia. ¿Cómo te podrás imaginar que en el primer año que era novato Michael Jordan con los Toros, en el 89, lo haces lo haces el mejor contrato en la historia a un novato, creo que eran no sé cuántos millones de dólares porque usara sus tenis, güey, y su marca, porque aparte que él no quería ni siquiera que fuera Nike, güey, creo que en aquel entonces quería Adidas, güey. Y le hacen su marca, ¿cómo le apuestan? ¿Cómo iban a dimensionar que este proyecto iba a crecer? Sí. Y que ha trascendido hasta ahora, ¿no? O sea, No, y que seguirá trascendiendo. ¿cuánto cuestan ahorita unos tenis Jordan o sea, se agotan en segundos? Oye, es que ya estamos desviando mucho el tema, pero no deja de ser. Yo he tenido la duda, ¿por qué tanta demanda? ¿Dónde empieza a surgir hace 3, 4, 5 años el tema de surgir la demanda casual, formal de los tenis? No, pues la moda. O sea, Pero va a ser momentánea. es que ya existe demasiada, no sé cómo llamarlo,
no creo que vaya a ser momentánea. O sea, es como, siento que rompió un paradigma de los zapatos y el usar tenis ya es más caro incluso que usar zapatos. No, no, Los no, no, sneakers, pues, güey, no, o sea, no. ya traer unos Jordan o traer Unos zapatos Ferragamo, por más que te puedan costar, nos salen, ¿qué te gusta? Unos 30,000 pesos, unos $1,500, Sí, ¿verdad? más o menos. Más o menos. En los tenis los rebasas por Sí. miles y miles y miles. No, y se agotan y lo revenden y los vuelven a revender. Pero lo curioso es que esas piezas no las usan. O sea, las compran como colección. Ya tienen un precio Pero exagerado. sí, pero es lo que me genera el Va a tener un mercado. tope No, pero aparte tope y una decadencia. en algún ¿Te momento. acuerdas antes tú las tarjetitas de básquetbol, de Ah, sí, béisbol, claro, las de Upper coleccionables. Deck, sí, las Tops, Upper Deck, de diferentes marcas? Había hasta un mercado de bolsa donde tú el Derek, o no me acuerdo cómo se llamaba, veías, si tú salías una tarjetita, veías cuánto era el valor, en cuánto tope, más o menos, más margen, más menos, podías venderla, güey. Ya no existe. Yo siento que lo mismo va Ya a se pasar. convirtió en algo de nicho. Tú dejas unos tenis sin usar durante 3, 4 años, hasta la piel empieza a deformarse, güey. Sí. Aunque ya hay materiales ultra finos con los que los hacen. Y ya los hacen bastante durables precisamente por eso, porque saben de los valores de reventa, ¿verdad? Vi unos tenis que sacaron con una alianza de Nike o con Louis Vuitton, algo así, que los compró uno de los youtubers, el niño, Ajá. Fofo Márquez, ¿no? Pero más bien esos son unos... Gucci. No, se me hace que son Jordan con Dior, ¿no? Con Dior. Ajá. 3 millones de pesos, 3, 4 No, millones de no, pesos. es una locura. ¿Qué haces, güey? No. 4 millones ¿Cómo de te los pesos. pones, güey? No, y se los llevaron. Me acuerdo que llegaron en una camioneta blindada a su casa y ahí se los destaparon, le enseñaron un par y luego cómo viene forrado y todo eso. Pero existirá ese mercado el día de mañana. Y luego todavía lo presumía. No te preocupes, es una gran inversión, güey. ¿Inversión de qué, No, güey? güey. Es una locura. Una ¿Quién? locura. ¿Quién tiene la capacidad para después comprar eso? Es un mercado de ese tamaño, güey. Pero bueno. Así es. ¿Con qué empezamos, mi querido Emanuel? Pues mira, fíjate que empezó un tema a sonar esta semana que va a dar bastante... Ya te chingaste 20% de pila primero que nada. O sea, hablando de deportes, vamos a tener que abrir los lunes deportivos, yo creo, para hacer un resumen de todo. No, pero es que era interesante porque mira, tenías dos fenómenos muy grandes. No todos los días se rompe un récord de puntos que tenía más de 25, 30 años sin romperse. Así Y bueno, y es. el domingo lo del Super Bowl, ¿no? Así es. Empezó esta semana un tema a sonar muy por debajo, como submarino, como cuando vienen las grandes bombas Ajá. en la política. Fíjate que reabrieron el caso el caso de Luis Donaldo Colosio. Se generó una comisión especial de... Por parte del Congreso. No, lo está investigando específicamente en Baja. Se armó una comisión. ¿El Estado? Ajá. En conjunto con la Fiscalía General de la República. Y están llevando a cuestionar y a declarar a los abogados que defendieron a Aburto, que fue, pues sí, el supuesto asesino de Luis Donaldo Colosio. Para dar un contexto de la situación, Luis Donaldo Colosio estaba en Lomas Taurinas, en Tijuana, Sí, en un evento de precampaña. sí. Era candidato presidencial del PRI en 1994. Y entre el tumulto llegan, le dan un balazo en la cabeza, otro en un costado, en el tórax, cae y fallece en el hospital. Sí. Ahí entre el tumulto fue un caos, fue un... Que sale Líbano Sainz, ¿no? Una- A dar la declaración de Líbano Sainz era su coordinador de medios de comunicación. Así es. Por cierto, tío de un gran amigo, le mandamos Era, un por saludo. cierto, de chihuahuense. Chihuahuense, orgullosamente chihuahuense. Orgullosamente chihuahuense. Es- Y por cierto, nomás para meter la tenebra, dicen que el que le debe la candidatura al gobierno del estado, Patricio Martínez a Líbano Sainz. Tenía gran influencia en el PRI. Que en aquel entonces le ganó una campaña primera interna entre Patricio Martínez y Artemio Iglesias. Así es. Que él era senador de la República y muy aliado de Colosio. Que si no hubiera pasado eso, quién sabe qué hubiera pasado. Sí. Fíjate lo que son las historias, pero bueno, y luego. Entonces, pues detienen a Burto, lo torturan y se convierte en lo que mucha gente considera que fue un chivo expiatorio porque realmente
existen muchas teorías conspirativas al respecto. Una de ellas, pues, es que lo mandó matar el Estado. Oye, es que es un tema que nunca terminas, Emanuel. No, nunca se ha terminado. No. Y, pues bueno, se ha reabierto el caso. Se sabe por algunas fuentes periodísticas que están buscando encontrar posibles implicados en el asesinato, como Manlio Fabio Beltrones, que se sabe que estuvo en Baja California en una visita no oficial y que Días antes. pudiera estar, no, ese día, que incluso estuvo en el hospital y que No, obviamente era una amistad muy, muy cercana, pues los dos sonorenses. sí, Manlio era gobernador. el tema en ese momento es que uno de los presuntos asesinos de Luis Donaldo Colosio, que fue torturado, en una de sus declaraciones dice que Manlio Fabio estaba en el momento en el que lo A estaban ver, torturando. dices uno de los presuntos, aparte de Mario Burto. Sí, acuérdate que detuvieron a tres. Tres. A tres torturaron, a dos los soltaron y Sí. Mario Aburto fue el que se quedó condenado Sí. como asesino. Él sí tuvo una condena. Y él ahí explícitamente maneja en su declaración el nombre de Manlio Fabio Beltrones. Así es. Y fue medio borrado en los expedientes, lo dejaron pasar y actualmente pues están reviendo el caso con miras a poder Híjole, poder encontrar algo pues de respuestas, porque la verdad es que es un tema que que conmocionó en aquel entonces la clase política no, y sigue conmocionando. país. Lo sigue conmocionando. Y pues también es la búsqueda de justicia por parte de su hijo, que actualmente es alcalde de Monterrey, en Nuevo León. Pero las declaraciones del hijo tan fuertes, él dice que lo que menos quiere ya es este tipo de acciones, que arreglaran el caso, lo que quiere justicia. Él ya dice por salud mental. O sea, fue muy famosa la serie, muy detallada, muy explícita, la serie de Sí. Netflix de 1994, que es un serialón, mis respetos, y al último se despide y le dicen, oye, tú quisieras justicia, quisieras saber la realidad y eso. Y con lágrimas en los ojos dice que lo que menos quisiera sería ya eso. Dice, ya por salud mental ya no quiero meterme en esos mayores asuntos. Pero Ahora, el tema también está en el tema de Aburto, ¿no? Que siempre ha peleado que él es inocente. oye, a ver, Emanuel, es que me generan muchas dudas, muchas teorías, pero sobre todo líneas de análisis. La primera, ¿qué facultades tiene el gobierno del estado de Baja? Primero, para reabrir un caso que no tiene que ver en lo absoluto, porque fue magnicidio, la fiscalía local. No, lo abrió en conjunto con la Fiscalía General de la República y están llevando las indagatorias en Tijuana. Bueno, O sea, en conjunto. te la volteo entonces. Sí. ¿Y con qué facultad? Sí existe facultad para abrir el caso cuantas veces quiera, obviamente, la Fiscalía General de la República. Pero yo lo haría más colegiada. Integraría comisión, Tiempo. Entonces, volvemos después de un tema técnico. Estamos platicando respecto a sobre que la Fiscalía reabre el caso de Colosio. Sí. Tu pregunta era, cómo era el motivo, cómo está el asunto? Sí, es que no le encuentro una justificación sustanciada en el aspecto. Tuviste que haber tenido muchísimos elementos para intentar volver a reabrir el caso por parte de la Fiscalía General de la República. Muchos elementos de investigación cuando, pues bueno, tienes más de 25 años congelado, güey. Entonces, a lo que voy, como es un tema, ya no se hizo un tema tanto judicial, ya se hizo un tema político-social, yo diría que estuviera que estar más colegiado la reapertura del caso y no nomás con el gobierno del estado de Baja, sino también obviamente con senadores, diputados, organizaciones de la sociedad civil. Es más, hasta con argumentos de decisión de la misma familia. Güey. Es que siento que no estás viendo un ángulo muy importante y es la de Aburto, que a través de derechos humanos ha logrado que el caso siga vigente porque él se considera inocente. Entonces, no lo veas desde la búsqueda de justicia a través de si lo asesinaron o no, sí, tienes razón. sino la búsqueda de justicia a través de los derechos humanos de Aburto. Sí. Ok, te vas por el lado del implicado. Así es que ese es el elemento... Es principal, Así que no lo había visto, perdón, no lo había Así visto es. así, tienes toda la razón. Bueno, pues ahí con eso tienes oportunidad para abrir.
¿quiénes eran los más beneficiados de encerrar el caso y suspenderlo? Pues el mismo sistema. Claro, claro. Que prevaleció desde Salinas, prevaleció con Cedillo, prevaleció con Fox, prevaleció con Calderón, Peña y no se diga. Y Así que hasta es. ahorita tengan la oportunidad de volver a reír. Oye, es que la teoría muy grande, más fuerte, fue de que Aburto no fue el... Oye, cómo nos vendían las imágenes, ¿no? Cuando agarraron al supuesto asesino y después que agarraron a Aburto. O sea, las imágenes eran supuestamente muy, muy diferentes. Oye, aparte, él lo ha dicho y se ha comprobado que declara a base de tortura. O sea, que él lo torturaron. Hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde a él lo encuentran todo golpeado cuando después de declarar lo encuentran, o sea, todo, incluso en los videos en esa película, serie documental de 1994, él sale golpeado incluso de El la cara. 80% o más de los mexicanos que les tocó vivir ese tema y que estaban informados sobre el tema o no informados, opinaba de que no era Mario Aburto el que mismo que presentaron las autoridades. El que supuestamente cuando fue el magnicidio, al que presentó la autoridad después ahí en el centro penitenciario. Sí. Es escandaloso lo que hacía el sistema para en aquel entonces poder eliminar rivales políticos. porque- O cuál crees que haya sido tú el motivo por el cual haya el sistema en esta teoría conspirativa haya generado la muerte de Colosio? Es que es un caso similar, discúlpame, creo yo. Obviamente este es con un preámbulo de inicio tipo a John F. Kennedy. Obviamente Kennedy ya era presidente, que en su momento lo iba a hacer. Pero el tema económico, el tema siento en su momento más álgido y fuerte y fortaleza del narcotráfico en México, yo creo que lo veíamos, lo platicamos la semana pasada aquí con el tema del SAR antidrogas, ¿no? Cómo se manejaba una sola corriente, imagínate las millonadas y millonadas y millonadas. Y hay muchas teorías con el tema del narcotráfico detrás del tema de la muerte de Colosio. ¿Y luego dónde fue? ¿No? Y los escándalos de corrupción del entonces presidente Sí, Salinas. bueno, aparte, bueno, pues no nomás de corrupción, del tema político, de cómo llega a la presidencia mediante un fraude y un arreglo del PAN con el PRI, ¿no? En el tema político, que manejamos de ahí el inicio de la democracia, ¿no? Con el tema del sistema político electoral. Pues bueno, son muchos contubernios, pero estoy sorprendido con la noticia que anda, y más sorprendido de la declaración sobre implicar a Manlio Fabio Beltrones. Y fíjate que no me cuadran muchas cosas, o más me sorprenden, pues, porque Manlio, qué raro, a mí me llamaba mucho la atención, te gusta inteligirle con el tema político, me da mucho la atención que Salinas lo coparticipa a él en todo el actuar desde el magnicidio hasta el último momento, lo mete a Manlio Fabio Beltrones en todas las acciones que tuviera que ver con la muerte de Colosio, siendo gobernador Sí. de Sonora. Sí. Y yo decía, y luego, pues sí eran amigos, pero no era que la esposa de Colosio lo haya metido a él. Si eso fuera, pues con él se hubiera hecho la alianza jurídica, todas las acciones que tú quisieras, güey. Así es. Estaba demasiado involucrado con esa campaña. Sí. Porque amigo de Durazo. Sí, sí. Durazo. En aquel entonces Durazo. Y ya se me hace que a lo mejor era un aliado político Manlio, ¿no? En ese momento gobernador de Sonora. Venían del mismo régimen político. Venían de ese mismo punch. Pues es que era cuando los cocodrilos volaban. Sí, pues claro. Pero me hace que siguen volando. Tiempo. Entonces, con el tema de la reapertura del caso Colosio, genera muchísima intriga, nerviosismos, inclusive miedos, porque es una cloaca tan impresionante de la época política de México que el destaparla te lleva a infinidad de actores políticos que todavía siguen en la actualidad, después de 30 años. Así es. Y que aparte de que siguen en la actualidad, han salido con cargos públicos. Manlio Fabio Beltrones fue presidente nacional del PRI durante la época de No, Peña y Nieto. eso fue yo creo que lo más bajo que pudo haber sido. No, pero digamos, es de lo último. De lo Fue último. senador. Fue, a ver si coincides conmigo,
a partir del 2000 fue el operador y el mandamás del priismo hasta la época de Peña. Así es. Todo lo que fue Fox y fue Calderón durante 2 años. Él y Emilio Gamboa y Beatriz Paredes y muchos de los actores más. Pero era de los mandamases. ¿Y cuántos no se forjaron? ¿No te acuerdas en la época No, de pues, Duarte que decían, es que es gente de no, Manlio no, Fabio, no, es no, gente de Gamboa? Nosotros formamos parte de ese sistema. Claro. El priismo de Chihuahua, fuera de Patricio, formó parte de ese sistema en la época de Reyes Baeza, no se diga en la época de César Duarte. Pues era una línea importantísima, si no las únicas líneas políticas, porque era la línea de la oposición. Así es. Que bueno, ahorita sabemos que si era oposición o no sabemos, ¿verdad? Pero era la línea fuerte. Pero mira, no escarben nomás con el tema de Colosio en la actualidad. El mismo presidente del PRD era diputado federal y formaba parte de una comisión especial para el tema del caso Colosio. ¿Cuántos ministros, cuántos exdiputados federales, exsecretarios, funcionarios que transcurrieron hasta la actualidad? Que luego los ministros los corrieron todos con Cedillo, ¿no? Sí, ¿No te sí, acuerdas sí, que sí. eran 17 ministros y tronaron como... Bueno, Cedillo, ¿a quién le dio la Fiscalía General de la República? A un panista. Así es. Fíjate nomás, Arturo Lozano Gracia, que de Gracia no tiene ni madre, güey, y mucho menos de abogado, cabrón. Yo creo que de los personajes más ruines del sistema judicial y político legal del país. ¿Y sabes quién defendió a la gobernadora con el tema? ¿Qué despacho defendió a la gobernadora Maru Campos con el tema de su red de corrupción, con lo de César Duarte y todo eso? El despacho de Lozano Gracia. Claro, claro, de ahí viene el tema. Ok. No, pues bastante tema de qué hablar va a dar este ¿Sabes tema. quién era el encargado de la mesa de comunicación social de la Fiscalía, la Fiscalía, bueno, la Procuraduría General de la República? En aquel entonces, el hermano de Margarita Zavala. Sí. Entonces, pues Sí, bueno. cierto. Sí, cierto. No, pues platicamos la semana pasada del PRIAN, ¿no? ¿Cómo fue esa transición? No, ya Y no cómo quiero. le dan la razón al presidente. Pero, pues va a dar bastante de qué hablar este tema. O sea, nomás sacaron la llamarada mediática de que se reabre el caso formalmente o investigaciones. No, ni siquiera fue mediáticamente. Se abrió, llamaron a declarar a los abogados que defendieron a Aburto. Están buscando más elementos para poder, a través de derechos humanos, Aburto está luchando por salir de la cárcel. Oye, pero está a un paso ya de salir, independientemente de cuántos años le fijaron a Aburto. Desconozco cuántos años se habían fijado, pero también, pues bueno, es una búsqueda de justicia. Por más que... Porque mira, por más, lleva 30 años, por más que le hayan dado por buena conducta y eso, aunque le han dado 45, está a un paso de salir. Así es. Sí, ya le debe faltar poco, pero pues la búsqueda de justicia siempre va a ser pues una premisa natural. Imagínate el escándalo que existiera la posibilidad de que Mario Aburto no haya sido el asesino material de Leonardo Colosio. Imagínate. No. ¿En qué te pone la coyuntura política, social del país? Sí. No, cambia completamente los panoramas si en algún momento está reviviendo el PRI, lo termina de enterrar. No, y junto con el PAN, o sea, Sí, también, sí. o sea. Sí, pero yo siento que el mayor afectación es el PRI. Y justo hablábamos la semana pasada de que el PRD perdía el registro. Yo creo que el PRI sería el siguiente en perder el registro, junto con varias órdenes de aprehensión. Y el Estado tendría que pedirle una disculpa a... Oye, pues entonces traes 2 cascabeles al gato encabronados con la reapertura de Colosio y con lo de García Luna. Así es. Que tienes tema de García Luna. Sí, fíjate que esta semana siguieron las declaraciones con García Luna, recortaron el juicio porque el juez consideró que era demasiados los testigos que estaba presentando la fiscalía y muchos no tenían tanta relevancia porque habían escuchado, sabían pero no les constaba realmente que García Luna estuviera implicado. Salió que uno de los testigos dijo que le pagaban 25 millones de pesos mensuales a El Universal por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para que hablara bien sobre las acciones que está realizando García Luna y pudiera callar un La poquito. Secretaría. Y pudiera callar un poquito los... ¿Cuál es el medio de comunicación más fuerte impreso de México? Yo creo el Universal. Y, por encima de Reforma y por encima de otros, ¿no? Sí, y fíjate cómo son las cosas. Justo hacen esa declaración y la semana antepasada o pasada, Raimundo Rivapalacio había dicho
en una defensa como que cómo era posible que le entregaran $1,000,000 a García Luna si pesaba 1 tonelada, o una declaración así medio No sé, borda. muy burda, muy tonta, como tratando de defender. Por cierto, vecino de nuestro ex domicilio en Sí. la Ciudad de México, ahí ya Sí. sabías. Sí. Sí. Y justo Raimundo Riva Palacio era el director del Universal cuando les pagaban 25 millones de pesos Híjola. mensuales. Oye, ¿quieres saber la historia política de México o de Chihuahua? Jálale el hilo, ¿verdad? No, Y es, y te sale el desmadre. es que Qué pinche basura, güey. imagínate nomás. Qué basura. Oye, Imagínate nomás. estaba viendo una declaración del jefe Diego, líder moral, ¿no? Ya es que los panistas carecen de líderes morales, ¿no? Sí. Una declaración del jefe Diego dijo dos temas importantísimos, muy cortos. Dice, claro y 100% estoy más que asegurado que Felipe Calderón sabía de toda la operación de García Luna. Y dijo, y si no le llegara a saber, pues mucho más delicado, porque entonces es un pendejo de no haber sabido a quién tenía todas sus confianzas dentro de, cargándole el tema más importante en aquel momento, que era el tema de seguridad. No, y justo salía ¿Pero a quién lo colación. dice? No, claro, ¿Quién lo dice? claro. el jefe. Y perdone, para no mezclar las fobias, AMLO, Calderón, los conflictos, no. También jefe Diego es anti-AMLO y es nomás la declaración lo que pesa una declaración de él. No, y justo claro, en esta semana hacen una declaración en el juicio de Genaro García Luna donde el ex fiscal de Nayarit con el gobernador. El que agarraron con este... Él se entregó. Sí, se que entregó según en el está Paso. en el Se entregó- Paso. se- no, se entregó aquí en El Paso, Ajá. Texas. Fue fiscal con Nayarit en la época de Roberto Sandoval, cuando era gobernador, sí, que que también está está detenido. detenido. Él está detenido, pero acá en México. Él dijo que en una reunión que hubo en la Ciudad de México, Felipe Calderón y García Luna les pidieron al fiscal y el entonces gobernador Sandoval que apoyaran al cártel de Sinaloa y al Chapo y que lo protegieran. En lugar, ellos defendían al cártel de los Beltrán Leiva Sí, pues imagínate pegado a Y- Jalisco. y pedían que mejor apoyaran a Sinaloa y al Chapo Guzmán. Pero, oye, con el debido respeto, lo que menos creo es que pedían, ¿eh? Era instrucción. Lo que pasa es que en ese entonces también, pues a este le apodaban el Diablo. Ajá. Entonces no creo que... Al fiscal. sí, entonces siento que sí era una guerra bastante Pues lo que compleja. llegó a y- pasar en y- todas partes del estado, pues aquí en Chihuahua, lo que se vio Sí. con aquella ex procuradora Claro. Patricia González, ¿no? En la Claro. administración de Reyes Báez. Y lo interesante aquí es que, pues ya que un ex fiscal que estaba dentro del sistema te diga que el expresidente está involucrado, pues implica muchas cosas, no nomás con México, sino también con Estados Unidos. Y justo a raíz de esa declaración es cuando deciden acortar el juicio y deciden pedirle el juez a los fiscales que traigan nomás a los 4 o 5 testigos de mayor peso para terminar el juicio, que probablemente termine la próxima semana. Y se espera que la próxima semana haya simplemente 2 testigos más por parte de los fiscales. Luego sigue la defensa de presentar sus testigos que pudiera declarar García Luna. Claro. Pero se escucha muy misterioso cómo el sistema de Estados Unidos, en cuanto salió el nombre de Felipe Calderón, cortaron el juicio de tajo y decidieron no pisar callos. No sé si iba a involucrar a más personas, si iba a generarse algo más ruidoso. Y la gente, el sistema estadounidense de justicia pidió que simplemente se juzgara a García Luna. Oye, pero fíjate que lo platicábamos y lo analizábamos, el tema de contubernio, obviamente, volviendo a la misma esencia del PRIAN. A los Cuatro Vientos le inteligíamos que el contubernio de Calderón con mismo Peña Nieto era latente, tuvo que haber habido ciertas estrategias, ciertas alianzas, porque no nos olvidemos que también Peña Nieto compitió contra Andrés Manuel en el proceso electoral de la presidencia de la República, entonces eso unía de facto a Calderón con el proyecto al proceso electoral de Peña, ¿no? Y ya siendo Peña presidente, pues bueno, el que manejaba la política de seguridad, todos sabíamos que era Osorio Chong. Y lo que sale de donde le encontraban más de casi 1,000 millones de pesos en contratos a empresas ligadas 100% a García Luna. O sea, son, híjola, son líneas, güey, que sale y sale y sale y sale. Ahí no necesitas buscarle 3 pies al gato, güey, porque le encontramos hasta uno nomás, güey. Porque es impresionante toda la pus que va a salir de este tema, nomás de un solo personaje.
que hizo tanto daño al país. Fíjate nomás, para dimensionar, todos sabemos lo que es una pandemia, ¿no? Sí. Pandemia global, desde las que han arrasado en la humanidad, desde la peste negra, el cólera, infinidad de pandemias impresionantes a través de la humanidad, ¿no? Vivimos una pandemia tan impresionante en el mundo, principalmente en México, como fue lo del COVID. Ni el COVID, una pandemia universal, dejó tantas muertes en México como fue la guerra del narco de Calderón y García Luna. Ni una pandemia mundial, cabrón. Qué miedo ese dato. Ponte a analizar. Sí. Ponte a analizar. Sí. Ni el COVID, es más, por mucho, el crimen organizado y la guerra con armas dejó ese dato. Y es que, digo, la UIF que salió a declarar esta semana que encontraron esos 746 millones de dólares. No de pesos, de dólares. ¿En dónde? No, que es lo que el daño al erario que se generó con García Luna. Sí. No, pues. Y que van tras ellos, porque están en Miami y en Bermudas, me parece. Que es paraíso fiscal. 746 millones de dólares. Que vienen siendo como... Pues en la actualidad son 1.500 millones de pesos. No, yo diría que billones, ¿no? Es que tú multiplícalo por sí, 20. sí. No por 2. Ajá. Sí, no. Millones, sí, cierto. Billones, Millones de pesos. billones de pesos. Sí. Que también es, o sea... Podríamos comprar Tlaxcala, Nayarit o cualquier otro estado nomás con esa cantidad de dinero. No, se me hace que podemos que nos regresen Texas, California. La Mesilla. Sí, el Álamo, güey. Sí, que los dejen allá y que nos regresen parte del territorio, ¿no? Oye, entonces, Emanuel, con este tema de García Luna y con esta noticia que me recibes con el tema de Colosio, muerte total a la oposición, güey. Sí, porque en teoría todos deberíamos de tener la conciencia de jamás volver a permitir que llegaran al poder cualquiera de estos dos cualquiera. activos. Sí, claro, y sobre todo que siguen vigentes actores que participaron en ambos bandos. Y por otro lado, creo que la memoria corta es muy dolorosa. Y también Morena ha permitido que ingresen a las filas miembros de en aquel entonces ese sistema y también ya está coludido el sistema de Morena. O sea, tampoco podemos ser tan puros, ¿no? Por ejemplo, esta semana también se filtró colaboradores del gobierno de Laida Sansores, que lo platicamos la semana pasada, que siempre... coordinadores y jefes de campaña, ¿no? Siempre se ha una ido... senadora también. Siempre se ha ido contra la corrupción y ahora esta semana le salieron dos cosas. Primero el video donde le entregan fajos de billetes a miembros que ahora son de su gabinete en el gobierno de Campeche. Y aparte, muy burdos para contestar las declaraciones. Sí, o sea, también la gente cree que somos estúpidos. Pendejos, sí, o sea, también eso es una tontería. Y aparte en la Ciudad de México, Lía Limón metió una denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México por un daño al erario de 120 millones de pesos a la alcaldía Álvaro Obregón mientras ella fue alcaldesa. Ese dinero era de los recursos que le daban a la gente durante la pandemia y se los clavaron. No. Sí. En el tema tan complicado y tan necesario como el tema social. Claro, que todo el mundo tenía cerrados sus negocios, a mucha gente la despidieron, mucha gente se enfermó. Sí, claro. Y aún así se robaron los apoyos que a lo mejor el gobierno, con una intención de poder apoyar a las familias en ese entonces que estaba, pues sí, no estaba funcionando la economía de forma regular. 120 millones de pesos, que a lo mejor para una administración es poco, pero sí duele bastante. No puede ser poco o mucho, pero lo que llegue al recurso directamente de mano a mano al ciudadano y más en ese momento, pues es muchísimo. Sí. Y yo creo que ahí justo es donde no hay que tener memoria corta, porque ella es súper... Ni para los de adentro ni para los de afuera. No, claro, me queda claro. Y la realidad... Claro. No, y también el tema declaró Andrés Manuel y justo también Laida Sansores que no era cierto y con eso se apagan los rumores, no hay una línea de investigación más que allá no se me de hace las justo, declaraciones. Ni prudente, Así es. Ni ¿sabes qué? Ni justo, ni prudente y mucho menos se me hace... Y bueno, y se me hace muy preocupante
porque el presidente debe ser también el voltear a ver internamente contra los propios y extraños, ¿no? Y más lo que es de casa. Claro, claro, y tú sabes que hay un dicho muy famoso y los refranes mexicanos nunca fallan que el buen juez por su casa Porque empieza. empieza. Entonces, Fíjate que son cosas a veces que le aplaudo muchas cosas necesarias al gobierno federal por encabezar al presidente, pero pones en cosas de la balanza. ¿Tú te acuerdas cómo en un tema tan lacerante como puede ser el tema económico de lo que estás hablando de Layo Sansores y cómo otras cosas se dejaba caer encarnizadamente? ¿Te acuerdas que había una secretaria de ecología que por pedir que el avión no despegara para poder ir a abordarlo, la corrieron? sí, ¿Te acuerdas? sí, sí, cierto. O sea, y ese tema sin marcha atrás y con los pelos y las declaraciones de la reunión, el presidente dijo, presente la renuncia y se la acepto. Inmediatamente, al día siguiente, por ir corriendo y decir, espérense, malamente, ¿no? Espérense porque vamos a despegar hasta que suba la secretaria de Estado. Sí. Y en este caso, nada. Sí. No, hombre, o sea, hay veces cuando no le encuentro Sí, las balanzas. tiene puntos de vista muy radicales que yo siento que van más allá del tema político, sino que son temas personales. Y siento que es más, el presidente es más abierto a aceptar ciertas cosas y desmentirlas y defender a quienes son sus amigos que a quienes simplemente fueron o son sus aliados eh, políticos, ¿no? O sea, gran parte de esta dualidad que se ha dado ahora que es presidente, pues es con la lucha con el INE, ¿no? Uh-huh. Siempre fue un gran defensor del IFE, siempre celebró que fuera un poder autónomo y ahora es una gran rivalidad que existe ahora que está desde el otro lado, entonces también son momentos políticos y del poder que siento que van haciendo esa dualidad que pues es rara porque sí justo corre a una colaboradora por detener un avión, Sí. pero después de que evidencian a gente son temas cercana a la- delicados, son Sí, temas claro. delicados. Y estás hablando de una gobernadora y estás hablando de una exalcalde de una de las municipios. Senadora, diputada Sí, federal, sí. todo. Sabemos todo el historial. Y aparte, estás hablando también de una de las que fue con una estrategia política como sacar y evidenciar mucho corrupción de Alito Moreno, ¿no? El líder nacional del PRI, ¿no? Cuando fue Así gobernador de es. Campeche. Y a la fecha sigue sacando, ¿eh? Sí, O sí, sea, sí. su manera de defenderse Sí, en esta semana fue esa. Es complicado, vuelvo al mismo punto, las balanzas, como unas cosas así, eso sí está bien, y si ellos lo hacen, pues no está tan bien, o sea, y cansa al ciudadano y también hacer esos análisis. Y lo que pasa es eso, que la gente ya no cree como antes que existía la caja china, donde simplemente la gente creía lo que consumía en televisión, porque el ciudadano ya es mucho más informado de lo que es. Ya no se lo cree. No, y hay un dato muy curioso que, por ejemplo, un ciudadano promedio de México hoy lee en un día lo que leyó un ciudadano americano en 1850, una cosa así. Uh-huh. Porque hay tanta información y hay tantas cosas que ya la gente genera su propio criterio, y sobre todo en cosas políticas que son tan a la vista de todos, que están visibles ante ya no lo compras, o sea, No. ya no lo compras, tan es así desde el caso de Colosio, cada quien tiene su propio criterio, el tema de García Luna, cada quien tiene su propio criterio, y también este tipo de defensas ante una gobernadora que se ve recién, no, pues no podemos decir, no pasó, no es cierto, es un montaje, porque se está viendo que es una realidad, y el ciudadano ya no lo consume. Y es por eso que el ciudadano también ya está harto, ¿no? Ya no hay una figura fresca que venga a defender lo que en su momento fue AMLO, que representó a muchos, su voz, el ir contra el sistema, ya no existe. No, pues no. Porque la oposición, o sea, está por los suelos. Es que ese es el gran problema de la política actual de México. No es que tanto esté bien o mal el presidente o la administración federal, es qué nivel de oposición tienes. Así es. Y mientras que no tengas nivel de oposición, siguen creciendo como espuma. Claro. Y es que, fíjate, me sorprende la capacidad de este gobierno federal de poder apagar enemigos de alguna manera. Esta semana pidió licencia un diputado local de la Ciudad de México,
Christian von Roig, no sé si así se pronuncia. ¿Pidió licencia a un diputado? Ajá, local, Local, de la ajá. Ciudad de México, porque él fue alcalde durante la pandemia Sí. y estuvo involucrado con este escándalo del cártel inmobiliario que, perdón, no fue alcalde durante la pandemia, era alcalde durante el sismo del 19. Sí. Y con la reconstrucción de los edificios, ¿De qué era delegado? ¿De qué delegación? era, aquí te digo la delegación, dame un segundo. Mm, ¿Qué haber sido la Benito Juárez? creo que sí era la Benito Ajá, Juárez. ajá. Este, con la reconstrucción pues sí, de los edificios que se cayeron durante el sismo Sí, del sí. 2019, todo lo vendieron a sobreprecios, hicieron un escándalo, se adjudicaron terrenos, se adjudicaron un montón de cosas, hicieron un escándalo inmobiliario. ayúdame a Sí, poner el contexto. Aprovecharon lo complicado y lo lamentable del sismo. que hubo recurso extraordinario. Sí, hubo recursos extraordinarios para, bueno, levantar y eso. Pero ellos aprovecharon todo ese sistema para hacer un cártel inmobiliario. No, Para no, hacer un tema de l- negocio inmobiliario. le llamaron el cártel inmobiliario. Ajá. Este, Dime un ejemplo cómo operaba. no sé, la reconstrucción de un edificio costaba 50 millones de pesos y le adjudicaron un recurso de 200 millones de pesos. A ver. Yo tengo un bien inmueble de 5 pisos en esa delegación donde era este personaje delegado. Entonces entraba un estímulo de apoyo y si costaba la remodelación en mi inmueble particular 20 millones de pesos, ellos me aportaban. No. Ellos más bien contrataron empresas. Sí. El gobierno contrató empresas para reestructurar los edificios que se cayeron. Por eso, mi inmueble particular. Ajá. Que a lo mejor por eso te digo, costaba 20 millones de pesos y ellos Ujú. contrataron una empresa que decía que salían 100 millones de pesos Así es. para chingarse 80 y Así con es. 20 de este. Así es. Ah, ok. Así es. Y con eso hicieron un hueco en el erario impresionante. Porque todos salían ganando, tanto el dueño del inmueble. No, porque no, pues el dueño del inmueble les iba a firmar con el gusto con que simplemente con que le metieran un peso, ¿no? Así es. Así es. Y fueron varias las empresas involucradas. Entonces, creo que el daño que más o menos se calculó ahí eran de 200 millones de pesos. En un lapso de un año. Sí, y ahora, pues, ¿y quién iba a cuestionar eso, no? ¿Quién iba a Claro, investigar no, en... exacto. Era como la tormenta perfecta, ¿no? El robo perfecto para actuarlo. ¿Y sabes quién estaba involucrada ahí? ¿Quién? Xóchitl Gálvez. Ah, pues también él fue jefa delegacional. Así es. Ah, ella era jefa delegacional de la... A ella también le De la, tocó de la Benito Juárez o de la Miguel Hidalgo. una de Algo esas dos. así, una de esas dos. A ella también le tocó, Hacer la misma modus operandi. ¿no? Y también está en ese proceso judicial con la Fiscalía de la Ciudad de México por el mismo, nomás que ella tiene fuero. Sí, claro, es senadora. Tiene fuero federal. Qué interesante. Así es. Va a ser- Oye, Manuel, ¿cuánto tiene ese tema del llamado denominado cártel inmobiliario? Pues se giraron órdenes de aprehensión desde diciembre o del sea, año pasado. o sea, ya tiene rato con la investigación. Sí, ¿Y de quién, hecho, y quién le hay- inició? ¿Los hay de- mismos presidentes actuales? No sé si fueron los presidentes actuales, el Congreso local o Ah. una auditoría que se hizo por ahí desde el gobierno de la Ciudad de México con los recursos. Se giraron órdenes de aprehensión. Obviamente ya detuvieron a el de obras públicas de Sí, de tal el de delegación. la comisión Sí, de la sí, sí. o sea, pero realmente pues los alcaldes son los que actualmente pues ahorita todos la mayoría son diputados, senadores y están ahí en el O sea que de todos los estímulos y apoyos que les llegaban particulares, porque hubo mucha gente que donó, particulares, gubernamentales, de todas esas bolsas que llegaban del 100%, se llegaban a destinar en práctica a lo mejor el 50%, si no es que menos. Sí, yo creo que menos. Yo Qué creo que menos. impresión, qué manera Sí. de... Es más, tú más que nadie lo sabe, hay gente que no ha podido regresar a su inmueble porque están clausurados por ¿Clausurados? sellos de que ya no se pueden No, pues habilitar. cuántos edificios no quedaron clausurados Así es. y cuánto no sabía restablecerlos, güey? Porque o era tirarlos o desde los cimientos. Y más, y para tirarlos, ¿cuántos permisos no necesitas para no lacerar otro edificio, cabrón? Así es. Entonces, pues bastante interesante también va a ser. Ya hay órdenes de aprehensión. Pidió una licencia a su cargo. No sé qué vaya a ¿Y pasar por con él. qué él sí pide licencia a su cargo y Xochitl Gálvez no? No cuando sé los cuál dos vaya a ser cuentan la con fuero? movida. No sé si se vaya a entregar. No sé si vaya a hacer algún movimiento jurídico. Pero, pues va a estar interesante a ver qué pasa porque también
todo lo que él viva desde fuera del sistema, sin fuero y demás, le va a ser la consecuencia que le va a pasar a todos los alcaldes, como a Xochitl Gálvez, que actualmente pues es una de las más, de las mayores opositoras de Andrés Manuel y de Morena, Sí. ¿no? Oye, Manuel, hay un tema que me causa, está mucho el revuelo sobre Beta, mira, métete a la nota ahí en Brújula, Beta Samuel García, el tema de la revocación de mandato con los diputados. Le entregan el derecho de veto él para él mismo no poder ser enfocado como, está arriba, ¿eh? Está Eh, arriba de tu lado derecho. a ver, Mira, dale. Ah, canijo. ¿En ¿dónde? la pasada página? ¿O como Ah, donde estabas antes? ya, Ahí, mira, aquí. ahí está. Sí, Beta. del juicio político de Ajá. Samuel García. Sí. Samuel García comienza un juicio político porque constitucionalmente tuvo que haber presentado el presupuesto del gobierno de Nuevo León en diciembre del 2022 Mm. y no lo presentó. ¿Cómo? No, pues no sé, ¿Cómo? dice que tiene mucho trabajo. ¿Cómo? No presentó el presupuesto para ejercer en el Entonces, 2023. ¿cómo está ejerciendo? No, pues el Congreso le abre un proceso, ese proceso lo lleva a un juicio político y pues también ¿Cómo? sí, la comisión, abren una comisión anticorrupción en el Congreso de Nuevo León y Ajá. eso da pie a que pueda abrirse el juicio político contra Samuel García por eso. Samuel García cuando le abren el juicio político estaba Pero tiene en Suiza. una penalización enorme, ¿no? Sí, El claro. tema de cómo un Estado no va a presentar su proyecto económico de ingresos y de egresos. Así es. Y es justo el, No lo puedo creer. el enojo que existe en Nuevo León por parte del Congreso y también de los ciudadanos, que el actual gobernador pues se la ha pasado viajando. Precisamente anda en Washington también. De hecho, para poder ir a Washington, Tuvo que pidió pedir. que se difiriera la audiencia de juicio político, porque ya tenía que ir a presentarse al Congreso a declarar. Y dijo, no, pues primero déjenme ir a Washington y luego regresando los atendemos. Y se le va a hacer una bomba. Así Y es, con toda así es. razón. Y lo que intentó hacer fue intentar vetar el juicio político mientras él estaba en Davos porque se tuvo que autorizar una ley que permitía el juicio político a los gobernadores. Quiso vetar la ley de juicio político, pero no lo logró. Oye, ¿y cómo está repartido el Congreso? ¿Tienes algún dato entre PRI, PAN, En Morena? Nuevo León, Sí, en Nuevo León. no sé, pero lo podemos investigar aquí en el oráculo. Ujú. Se me hace, no, se me hace un error, güey, garrafal, el tema de lo que me estás comentando, que no presentó un proyecto económico para el ejercicio 2023. Es algo increíble. O sea que ahorita cuenta con inoperatividad sustancial, legal, económica el Estado, güey, Así para es. ingresos y egresos. Así está, mira. Principalmente son el PAN con 15 curules, el PRI con 14, Movimiento Ciudadano con 6, Morena con 3, el Verde con 2 y Nueva Alianza A con ver, 2. Manuel, ¿eso es de la pasada elección? Sí, Así. 2021. Ah, cabrón. Así quedó. Sí. Sí, 27 de junio del 2021. Aquí está la Qué nota. increíble que haya ganado tu gobernador y tu gobernador nomás te haya arrojado 6 diputados locales. Qué impresión. Y mira Morena hasta dónde se fue con 3. El PAN. ¿Cómo andan de alianza PAN, PRI y con el movimiento? ¿No sabes? No, en Nuevo León En Nuevo no. León, ¿no? No, pues son los que le están haciendo el juicio político. Pues tienen mayoría, con ellos lo Sí, truenan. sí. Y la verdad es que el PRI tiene un bastión Te puedes importante en Nuevo regresar a León. la otra página de Brújula porque ahí tienes otra nota que me llama, que viene a doca Sí, eso, que no lo había checado. La otra, ahí voy. sí, la otra. La otra. Regrésate, hermano, nomás. Ajá. Mira, bájale. Ahí dice, Beta Samuel Ajá. García, revocación de mandato de Nuevo León. Así es. No la logró vetar. Él estaba en Suiza cuando se hace el proyecto de ley, se autoriza por los diputados y él veta desde Suiza la ley que permitía el juicio político contra él. Pero aquí pero una cosa es el juicio político, otra cosa es la revocación. Ah, sí, sí, sí. Aquí mira, la revocación de mandato del gobernador, así como Sí, el candado que se pida autorización en el Congreso para utilizar excedentes presupuestarios que aprobaron a los diputados, fueron vetados.
Así es. El juicio político tenía como consecuencia poder hacer una revocación de mandato. Y fue lo que vetó Samuel Pues desde otra Suiza. bomba, es una bomba de tiempo impresionante lo que está viviendo Nuevo León. Sí, 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 sí. Por eso, no sé si viste que la semana pasada, me parece, el secretario de Gobernación por ahí andaba, Adán Augusto. Sí, oye, entonces quiere decir que el grupo importante más fuerte de México, el grupo económico de Monterrey o Nuevo León, ya no quiere a Samuel. Sí, de hecho, pues el Que fue municipio, el que lo llevó, ¿no? También a tomar, ¿no? Pues venía pues, supuestamente emanado de ahí, ¿no? sí, el municipio San Pedro. San Pedro, que es el municipio más poderoso de México económicamente hablando, tiene un candidato que es independiente. No es de ningún partido. Es un candidato independiente, es un empresario. Le ha ido bien. Pues, pudiera ser posible que sea el próximo gobernador de Nuevo León. Y otra vez con proyecto independiente, a menos que se afilie a otro partido. Sí, a menos de que se afilie a un partido, la realidad es que emergió como una utopía donde un ciudadano común logra una candidatura por la vía independiente y se logra posicionar. Sí, oye, Emanuel, pero ¿qué no tiene los mismos términos legales en cuanto a la revocación de mandato Nuevo León que Chihuahua? Que tengo entendido, aquí en Chihuahua es a la mitad de la administración al siguiente día, o sea, a partir del 24, la gobernadora entró en el 21, 9 de septiembre, a partir del 10 ya puedes hacer susceptible legalmente la revocación. ¿No pasa lo mismo que en Nuevo León? Desconozco cuál es la legislación de Nuevo León, pero sí cada estado tiene su propia, dentro de su propia constitución local, tiene sus argumentos para poder hacer una revocación de mandato. Bendito revocación, ¿no? Una herramienta se me hace necesaria Pero peligrosa, ¿no? También. en todos los aspectos, obviamente, pero necesaria cuando tienes gobernantes que realmente no eran lo que esperaban y no es lo necesario ni lo justo para los estados o el país, ¿no? Sí, la revocación yo siento que es un arma bastante peligrosa porque puede ser más propagandística No, que, eso por que default. democrática. Sí, 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 Que sí, sí, democrática. Serían las revoluciones del siglo XXI. sí. Y con la manta legal, ¿no? De la democracia. Sí, pero también siento que la democracia se ve vulnerada con la revocación de mandato. Porque no permite que se cumpla un proceso que democráticamente ya fue validado. Y de cierta manera tiene una legitimidad, pero la revocación de mandato te hace dos cosas. Aunque hagas bien tu chamba, si tienes un buen opositor afuera que te esté haciendo... Sí, sí, te hace mierda. Que te esté haciendo Te grilla, hace te mierda. truenan. Te truena. Te Te truena. truenan. Te truena. Aunque hagas bien tu chamba. Y no solamente te truena, pues te veta para siempre Eh. porque ya tuviste una revocación de mandato. No, y peligro no nomás aparte como que te saquen, cómo te saquen y lo que continúa después de que te saquen. Claro, porque aparte, quien te puede sacar normal puede ser un tirano. Puede ser peor. Es un golpe de estado legal. Claro. Pero puede ser peor. Puede ser peor, claro. Puede ser peor. Entonces, Claro. yo siento que por eso no estoy a favor de la revocación de mandato. Evidentemente, nunca va a haber un O político sea, ¿no lo que crees llene todas las expectativas. necesario? ¿No crees necesario en ciertos ejercicios la revocación? Creo que se convierte en algo mega antidemocrático. Se me hace que yo sí, yo diferiría contigo, yo lo creo muy necesario. Ahí está o no está para cuando se tenga que necesitar. Mira, porque si nos vamos con los argumentos que sabiamente estás diciendo, pues yo hubiera sido utilizado. Mira, ve el caso de Cuauhtémoc Blanco. Un caso que para muchos ya amado, odiado, fuera del contexto deportivo, futbolístico, como gobernador, mucho que desear. Y ahí no lo utilizaron, la oposición no lo utilizó. Cuando podía haber tenido una arma enorme de haberlo desprestigiado y haberlo sacado en cuanto antes, ¿no? Sí. ¿Cuál es el peor gobernador evaluado ahorita en el país? No, yo creo que Cuauhtémoc. Ahí te lo pongo un ejemplo. Sí. Morelos ahorita es tierra de nadie. Tierra Sí, de nadie. y la Y verdad en es todos que los aspectos, ¿eh? sí, y por ejemplo ahí a lo mejor pudiera ser un caso del, ¿cómo llamarlo? Del bien hacer, digamos, del bien común. El bien común. Pero imagínate una situación en la que un gobernador esté haciendo bien su chamba. Sí, toda la oposición en contra, con los medios de comunicación, Exacto. con una estrategia, sí. Es cuestión de un Coincido año. contigo en eso sí. Es cuestión de un año, de una campaña súper fuerte, mediática, con la sociedad civil organizada para poder llevar a cabo un cambio que yo creo que también, a partir del primer momento en el que se haga una revocación de mandato, ya los periodos van a ser cortos. Cortos. O sea, porque ya todo el mundo va a exigir una revocación de mandato. Ujú. Y también la posición, digamos, no olvidemos que el político también es un humano y que tiene que chambear y que sale y que, digamos, no creo que nadie no intente dar algo bueno.
lo pones en una silla caliente desde que se sienta. ¿Y los plebiscitos los apruebas? Sí, yo creo que eso sí es importante porque eso sí es un ejercicio democrático bastante importante donde se tiene que refrendar y tomar las decisiones que al final de cuentas representan a la ciudadanía. Ujú. Ese es parte, es un ejercicio fundamental. Que no se lleven a cabo como debería de ser o que la ciudadanía no participe como debería de ser, pues ya es otro rollo, Porque pero sí. yo creo que es el meollo del asunto en la revocación, como en el tema de los plebiscitos. Fíjate, ¿qué tanto no tendría corajes o temas de posicionamientos personales los ciudadanos contra los expresidentes? Sí, Y no hubo respaldo. así es. Estuvo abierto, dijeron, los enjuiciamos, decidan ustedes. Votó el mínimo de la población. Sí, pero es que también, a ver, ¿cuánta participación democrática existe en, En México. en México actualmente? Pues, ¿qué te gusta? El 25-30%. Ajá. Y, O sea que el en una, 25-30 en una elección en una presidencial. elección presidencial y campañizada. Sí. Imagínate cuando quieras hacer un plebiscito para ver si ponen Pues alumbrado público. no, Si... no, 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 no. No, pues claro que ahora se están dando un tiro con los temas de presupuesto participativo en los municipios Sí. del estado. ¿Por qué no participa Sí. nadie? Sí, o sea, se abren muchas oportunidades y oportunidades democráticas de ejercicios democráticos en muchos aspectos y la ciudadanía no los aprovecha y no los vale. Y Porque es que aquí no las minorías posicionan sobre las mayorías. No, y aparte, no importa. O sea, realmente hay muchas cosas que, o sea, si enjuician o no a Peña Nieto, a Calderón, a Fox, ¿en qué beneficio perjudica al ciudadano que todos los días sale a chambear? No, nada. Es una cuestión política. No, no, nada. Ya, a ver, Ese es el meollo. entonces el meollo del asunto es que la ciudadanía, la gran parte, la mayoría de los ciudadanos, no confía, ni cree, ni está esperanzado de algún gobierno o algún actor político. Pues la participación lo dice. Exacto. La participación lo Exacto. dice. Si la gente estuviera comprometida o creyera o tuviera la esperanza, que yo creo que la última gran votación fue la de Andrés Manuel, que ¿Qué tuvo fue? 30 millones de votos. Sí, pero no, Ganó. yo sé, pero ¿cuánto fue el porcentaje de la votación? Pues yo creo que fueron 40, 50%, tal vez. Fíjate, o sea, no Fue- llegó al 50. No, creo que no. No, hombre. Creo que apenas rozando. Sería bueno investigar ese dato. Pero es muy poco porque a la gente del día a día no le beneficia ni le perjudica que cambien el gobernante. La situación sigue siendo igual. A pesar de que den becas, a pesar de que haya más oportunidades, a pesar de que la democracia se abra para que participen, a la gente no le importa. Fíjate, será un buen análisis checar cuáles son los temas sociales que sí le importan realmente al ciudadano. Fuera del contexto de, por ejemplo, el agua, el servicio público. Sí, claro. Y es que el ente público también está muy desgastado, porque al final de cuentas la gente se siente, unas personas se sienten conformes con lo que tienen, o más bien todas las personas están conformes con lo que tienen desde la perspectiva de que unos están desde el privilegio de alumbrado público, servicios públicos, llámese drenaje, pavimentación, alumbrado público, y los otros están en una no privilegio desde la coyuntura que están conformes porque siempre han estado en esa situación y nunca saben que no los van a ayudar con eso. Porque una pavimentación ahí políticamente implica poco. Entonces, desde ese ángulo, pues realmente las políticas públicas a la gente no le importan. Por eso Ujú. el fin de semana es mejor entretenerse viendo el fútbol que tratar de resolver una situación que pues puede beneficiar o no. O tratar de ver un Sí, político, sí, ¿no? porque obviamente el ciudadano, sus intereses son muy marcados para el día a día. Exacto. Entonces, y cuando está fuera del día a día, pues es lo que tú dices, quiere ese pro de descanso, ¿no? Y se desconectarse. Claro. Tiene No, que ser no. algo tan fuerte que realmente le acere tanto al ciudadano para que, Sí, ¡pum!, por ejemplo, el despierte. tema del agua. Sí, claro. El tema del agua, que hayan vaciado las presas para el tema del cultivo, pues sí. El tema del metro. El tema del metro en la Ciudad de México. Yo creo que en la Ciudad de México no la acera más que el tema de comunicación del transporte público. Claro, pero porque ahí perjudica directamente al ciudadano al día a día de su trabajo. Sí, O sea, y claro. aparte, si no perjudica la línea en la que yo me subo para ir a la chamba, pues no me importa. No me ¿verdad? importa. Ah, pues allá que se chinguen los otros. Sí, allá en Indios Verdes que se Ujú. frieguen Sí, porque sí, yo sí. tengo que tomar la estación de acá de Barranca del Muerto, Ujú, ¿no? La de, ujú, no ujú. sé, es diferente. Siempre que no perjudique algo directamente al ciudadano, no se sienten indignados. Ya no existe la indignación, hay tanta poca capacidad de asombrarnos con las cosas que ya no nos encauzamos con nada. Pues ve el tema de la seguridad. Así es.
Así es. Ya van más... La seguridad en cuanto al crimen organizado, pero si fuera una sustancial del carterista, robo de vehículos, robo a casa habitación, Sí, esas de que día a claro. día, pum, pues prende muchísimo. Claro. Y ahora los delitos de alto impacto como son los homicidios, pues realmente ya la gente estamos normalizados en ese sentido. Más triste. Y por ejemplo ahorita, tristemente, una lucha que yo siento que ha tomado mucha fuerza y que vale la pena mucho luchar por ello es el tema de los feminicidios. Ujú. Y que a la fecha sigue luchando y empujando, así, pero también la gente empieza de pronto a normalizarlo. Pues yo creo que también ya está muy normalizada con el tema de los La feminicidios, violencia, ¿no? es que es una locura. Y mientras no me pase a mí, no pasa nada. Y ese es un gran problema para los políticos del futuro, ¿no? Ujú. ¿Con qué vas a...? ¿Cuál sería un motivo que realmente te haga votar por un candidato? Ujú. Presidencial, gobernador, presidente municipal. Una No, causa no no existe, existe. ya no existe esa conexión No, como y antes. aparte ya está muy repetitiva, muy refriteada, siempre las mismas estrategias políticas, ¿no? Así es. En el 24 yo creo que por eso Morena lo tiene ganado. Por respaldo político-social. Porque es el nuevo sistema. Ok. Es el nuevo O sea, sistema. no llegó a cansar el nuevo sistema. No ha cansado el nuevo sistema y volvemos a lo mismo. Tú lo has dicho muchas veces. La oposición no existe. No Es, existe. es muy ridícula. O sea, la gente también dice, oye, o sea, De ¿cómo? este a este, pues. No, o sea, ¿y cómo te pones también a pelear con las becas que le dan dinero en efectivo al adulto mayor Ujú. o a la gente que más lo necesita? Oye, pues eso está bien. Pero el problema aquí es que no existe algo o alguien, una causa que unifique ese problema y que vaya a buscar un futuro político que nos guste. Ahorita platicamos de Colosio. ¿Tú te acuerdas del arrastre de Colosio? Sus Sí. discursos, Sí, sí. su causa. Tú decías, oye, yo lo quiero de presidente. No, y yo quisiera ser como él. Claro. Sí. Actualmente no existe un solo político, al menos en México, que pueda despertar esa chispa de arraigo, de causa. ¿Tú crees que como nunca en la historia política moderna de México carezcamos de actores políticos fuertes? Sí, y existe, y tengo un... Entonces, Andrés Manuel ha dejado unos vacíos muy grandes. No solamente Andrés Manuel, todo el sistema Tema político político del país, y nacional. te voy a decir por qué. Lo platicábamos también la semana pasada y me quedé reflexionando. Nunca existió el cambio generacional. Bueno, con Andrés Manuel no existe. No, pero por ejemplo, México Colectivo, tú lo analizamos la semana pasada, la Sí, foto. no, no. Estaba La Bastida, Josefina Vázquez Mota. En el PAN no existe, o sea, Y a pesar de que tienen un presidente joven, ¿eh? claro, y gobernadores jóvenes, actualmente no existen. Y, y desgraciadamente los jóvenes que ahorita destacan en la política, que han logrado destacar, tienen los mismos vicios que tenían los políticos anteriores. Por ejemplo, a mí me puede mucho que se hayan apagado políticos como Kumamoto, que de cierta manera tenían un cauce más fresco, más ciudadano, Muy más cierto. tranquilo, Muy cierto. y contrario a que hayan dejado crecer a entes como Samuel García, Sí, que es parte del sistema completamente y resultó el peor gobernador. Y ahí está comprobado. O sea, sí, tanto se quejó sí, del gobierno del Bronco, de sí. todo mundo, y resultó ser exactamente lo mismo para los neoleoneses. Oye, es que son banderas nomás de estrategia y que ya en la práctica el desconocimiento o la línea de aprendizaje importa muchísimo. Así es. Ahorita no existe un solo joven posicionado en la política nacional que te despierte esa sensación, esa causa de querer apoyarlo. Ni Colosio. No, porque Colosio, su tema es apellido, no es causa. Buen punto. Sí, es que nos vamos con el tema muy nostálgico. Ahora, exacto, la generación a lo mejor que le tocó vivir la campaña de Colosio conscientemente, justo puede verlo como algo que represente. Pero para mi generación Tienes toda la realmente razón. no. Nacional no existe. Existen locales. Existen focos locales que abarcan ciertas áreas de influyentismo, pero nacional no existe. No, y las generaciones de abajo, que ya son mayores de edad, ya ejercen un voto, ya tienen cierta responsabilidad, pues tampoco les interesa. Ujú. En su momento fue buena estrategia la que traía el Partido Verde, ¿te acuerdas? Que traía infinidad de jóvenes, ¿No? Y la escuela de cuadros del PRI, escuela de cuadros que del luego fue PRI. abandonada por... Sí, por las mismas Exacto. prácticas y viejas, ahí te daban migajas para que existieran los jóvenes, Pero ¿no? los jóvenes actualmente con Morena tienen alguna esperanza. Mm.
Bueno, el panismo también tuvo algún tema generacional, pero yo ahorita no lo veo. Ya no existe. Ya no existe. Ya no existe. Y realmente todas las figuras que actualmente tienen voz en el país, ya no, yo creo que ninguno debe de estar abajo de los 40 años. Oye, Manuel, fíjate, el punto en el que estamos, sacó el partido Morena a nivel nacional que va a destapar sus corcholatas y encuestas para estar posicionados para julio, creo, más Sí. tarde. Es un avance increíble, más puntos a su favor contra la oposición, porque ahorita, por finales, ya febrero, como quien dice, políticamente ya se acabó. Pero todavía febrero, volvemos al punto, a 15 meses de la elección, tú no tienes un nombre y apellido definido para encabezar un proyecto antagónico contra el gobierno. Sí, y yo creo que sería bueno empezar a abrir una sección que se llame el oposicionómetro. Fíjate que sí. Para ver quién, porque no veo a Lili Telles, no Por veo eso, oye, a Manuel, Ricardo Anaya. no, Margarita Zavala está escondidísima. Manuel, Ricardo Anaya sigue siendo el principal opositor encabezar un proyecto de la oposición cuando tiene 4 años sin estar en el país, Sí, cabrón. está haciendo gentrificación a la inversa. No mames. Se está yendo a ¿Cómo? Atlanta, trabaja home ¿Cómo? office. ¿Cómo puede ser un personaje todavía así que siga siendo el tema oposición? Y mientras más siga el tema de este tipo de escándalos, tanto como lo de Colosio, ahora que me sorprendió, y con lo de García Luna, más la oposición derrumbada. Así es. Va a estar... el proceso va a ser muy complejo y yo siento que cada vez va a ser de menor interés para todos las elecciones, porque también si no existe una competencia la gente no le tiene interés. Y ese es muy peligroso para la democracia. Muy dañino para México. O sea, Necesitas tener muy buenos proyectos, un juego político electoral muy fuerte para que despierte. pero tienen que ser miras al 2027. A la intermedia. Perdón, a la intermedia de- para del- generar cuadros, Sí, claro. para en el 30 poder generar No, una no, no, buena no, no, oposición. no. A partir del 24, mira, analizando el punto, coincidimos que Morena tiene un 80%, 90% de ganar la próxima elección. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer la oposición, siento yo? A partir del primer día del 24, después del proceso electoral, cambio rotundo, y de ahí empezaba a construirlo el proyecto. Así es. Desde el primer día. Así es. Porque si no lo hacen y si no sigue creciendo, ahora, fíjate, ponte a analizar. 22 estados tiene ahorita gobernado el Morena. Te quedan 10. Creo que 5 tiene el PAN y los otros te los repartes entre 2 y 3 y el PRI. Así es. Así es. Y la tendencia es que va a perder este año uno Morena y otro lo va a perder. Perdón, lo va a ganar Morena. Entonces tendría 23. Y el otro el PRI. Fíjate. Sí. Pero a ver, volvemos a lo mismo. ¿Dónde está el relevo generacional? No, porque los candidatos Guadiana por quinta vez en Coahuila Que por y cierto, Delfina. Guadiana ya se peleó con Luis Fernando Salazar. ¿Cómo? Sí, ya anunció Luis Fernando Salazar No, que no. va a hacer una campaña alterna con estructura de Morena para poder impulsar el proyecto, pero ya no va a Pero ser su ¿cómo vas a coordinador. impulsar el proyecto que Morena? Pues de todos modos es lo mismo, o sea, es imposible, o sea, Sí, salió de la no, y coordinación. lo de, ¿cómo se llama? Mejía, o ¿cómo se llama? Mejía Verdeja. Mejía Verdeja, es un putazo Sí. grandísimo al proyecto. Sí. Un buen cuadro. Fino, Fino. de la vieja escuela, pero Guadiana Ma- de la ma- más vieja escuela. Sí, malo no le ha puesto nada por el partido, pero él por sí solo vale más, 1000 veces más que... Ahí el ganón es el partido por los plurinominales que te va a meter. Así es. Pues, ¿algún tema más, mi Fer? No, pues yo creo que nomás nos falta tocar la inflación, ¿no? Tocamos todo lo interesante, güey. No, pues ayer le metieron un trancazo a Banjico. Sí hay tema, por cierto, pero Continuación nomás por último, ¿alguna novedad con el tema de Sandra Cuevas versus Sheinbaum Pardo todos en mute. en mute? En mute. Ahí tenías una nota, Puede ser antigua cuando la denuncia en la FEPADE. mira, dice Morena denunciará a Sandra Cuevas ante la FEPADE por propaganda. Y luego Sandra Cuevas sale diciendo que ella va a hacer un juicio político, promover un juicio político contra...
Pero los juicios políticos los promueve únicamente el Congreso, ¿no? El Congreso local. No, y el Congreso local. Oye, en la elección intermedia, ¿cómo quedó el Congreso local de la ciudad de la Ciudad de México? ¿Sí sigue teniendo mucha mayoría morena o no? No, según yo lo emparejaron, pero lo emparejó el PAN, pero no tengo cuántos curules tiene cada uno. Bueno, pues es tema de analizar. Así es. Pues nos vamos. La próxima semana tenemos pendiente ver qué pasa con García Luna, que probablemente mediados de la próxima semana vaya a terminar el juicio. La próxima semana. La próxima semana. Veremos si Calderón es o no conocedor de los o sea, negocios. dirán cuál es su sentencia, que es culpable y que no, y cuál es la sentencia que va a llevar García Luna. No, lo declaran culpable y meses después se hace una audiencia para decirle la sentencia. La sentencia. O sea, que seguirá estirándose la liga. Así es. Y tenemos pendiente ver qué pasa si se reabre bien el caso de Colosio, que sería bastante interesante. Interesantísimo. Sí. Interesantísimo. Y ver qué pasa con las corcholatas que se siguen moviendo por todo el país. Sin tapujos, ¿no? Así es. Ver qué pasa también en Nuevo León con el juicio político de Samuel García. Y pues básicamente eso, mi Fer. Y a ver cómo siguen las Monrealaventuras, ¿no? Las Monreaventuras. Monreaventuras. Así es. Pues bueno, esta es una producción de Brújula Política. Somos La Chirinola, Fernando Villarreal y Emanuel Serrano. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Brújula Política y en el sitio web brújulapolítica.com. Nos vemos la próxima semana y recuerde que el que se mueve no sale en el podcast. Muchas gracias.